Esta historia no es una invención. Es una verdad tan dolorosa que parecería imposible, pero sucedió. Imagina perder al amor de tu vida en un accidente trágico, llorarlo durante 25 años, criar a tus hijos sola y luego descubrir que todo fue una mentira. Él no estaba muerto. Había fingido su muerte. Y lo peor, ahora tenía otra familia. Soy Luz María González. Tengo 69 años y esta es la historia de cómo sobreviví a la traición más brutal y aún así encontré paz. Esta historia que voy a contar es mía. Me llamo Luz María González y tengo 69 años. Durante más de 2 décadas viví con el corazón roto, convencida de que había perdido al amor de mi vida en un accidente trágico. Mi esposo, Gabriel, era mi mundo entero. El padre de mis hijos y mi compañero de alma. Su muerte me dejó vacía, con un dolor tan profundo que ni el tiempo supo borrar. Jamás pensé que, 25 años después, esa misma historia se reescribiría de la forma más cruel e inesperada. Recuerdo como si fuera ayer el día en que recibí la noticia. Un coche calcinado en la carretera, sin sobrevivientes visibles. Dijeron que era el auto de Gabriel. Nunca vi el cuerpo. Pero me dijeron que no hacía falta. Los papeles estaban ahí, la placa coincidía, y el vehículo estaba irreconocible. Yo no cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? En mi inocencia, lloré. Me despedí de una tumba vacía y comencé un luto que me perseguiría por más de medio siglo. Crié a mis 2 hijos sola, luchando contra la tristeza y la escasez. Gabriel siempre había sido un hombre de negocios. Y aunque su empresa no iba muy bien, nunca me imaginé que la bancarrota fuera parte de su destino. O peor aún, una excusa para huir. En esos años yo me volví costurera, vendedora, madre y padre a la vez. Mis hijos crecieron sin la imagen de su papá, pero yo siempre hablé de él con cariño. No sabía que estaba mintiendo. Sin querer, con el paso de los años, aprendí a vivir con el silencio. Acompañaba a mis hijos en sus graduaciones, celebraba cumpleaños con nostalgia y dormía abrazada a su camisa vieja. Nunca me volví a casar. Nunca quise a otro hombre. Para mí, Gabriel seguía vivo en mis recuerdos, en sus cartas antiguas y en los sueños donde todavía me sonreía. Me sentía una viuda fiel, aunque el mundo siguiera girando sin él. Mis amigas me decían que ya era hora de rehacer mi vida, pero yo me negaba. Tenía la sensación de que había cosas que nunca se habían cerrado bien, que algo me faltaba entender, pero no era algo que pudiera explicar. Era como un susurro del alma, un presentimiento que me acompañaba desde el día de su muerte. Yo pensaba que era el dolor, que nunca se iba del todo. No sabía que era la verdad intentando salir a flote. Hace apenas unas semanas, recibí una invitación para un evento de la iglesia en una ciudad vecina, San Rafael del Monte, a unas 2 horas de mi casa. Al principio no quería ir, pero algo dentro de mí me empujó. Era como si alguien me dijera: ve, Luz María. Así que tomé mi bolso, mi bastón y mi vestido de domingo, sin imaginar que ese viaje cambiaría mi vida para siempre, porque fue allí, entre gente desconocida, donde mis ojos vieron lo que mi corazón nunca estuvo lista para enfrentar. Estaba en la plaza principal, mirando los puestos de artesanías, cuando un niño corrió frente a mí, riendo. Lo seguía un hombre. Y al verlo, sentí que el tiempo se detenía. Su andar, su sonrisa, sus gestos. Era él. Era Gabriel. Más viejo, más canoso. Pero era él. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me froté los ojos. Pensé que era un fantasma. Pero no. Era real. Muy real. Y no estaba solo. Lo vi abrazar a una mujer joven, tal vez 20 años menor que él, con la misma ternura que solía tener conmigo. La besó en la frente. Rieron juntos. Luego cargó al niño en brazos y lo levantó al cielo. Nadie parecía sorprenderse de su presencia. Lo llamaban Don Gabriel. Se veía amado, respetado, como si fuera parte de esa comunidad desde siempre. Yo me quedé paralizada. Un nudo en la garganta me impedía respirar. Me temblaban las piernas. Pensé en acercarme, gritar, enfrentarlo, pero algo dentro de mí se quebró. Me sentí ridícula.
vieja, usada. Sentí que todo lo que viví había sido una mentira. ¿Cómo pudo fingir su muerte? ¿Cómo pudo abandonarnos así? ¿Quién era esa mujer? ¿Y ese niño? ¿Era su hijo también? No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí parada. Así que me senté en una banca, respirando hondo, con los ojos llenos de lágrimas y el alma rota. Recordé cada una de las noches que pasé llorando, los días que trabajé sin descanso para alimentar a mis hijos, las veces que soñé con su voz, y ahora él estaba ahí, vivo, feliz, amando a otra. Me pregunté si alguna vez pensó en nosotros, quiso volver, si su conciencia alguna vez lo despertó en medio de la noche. Pero no obtuve respuestas, solo tenía preguntas y un dolor más fuerte que el día en que supuestamente murió. Una mujer mayor se sentó a mi lado y me ofreció agua. Le dije que estaba bien, que solo me había mareado un poco. No le dije que acababa de ver al fantasma de mi pasado, convertido en hombre de carne y hueso. Quise irme, pero algo me detuvo. Algo me dijo que esa historia no había terminado, que ahora, después de tantos años, era hora de buscar la verdad y enfrentarla. Me costó trabajo levantarme de esa banca. Sentía que las piernas me pesaban como si llevara encima los 25 años de dolor acumulado. Aún así, caminé lentamente hacia la esquina donde lo había visto. Ya no estaba. Gabriel y esa mujer habían desaparecido entre la gente. Por un momento dudé de mí misma. ¿Y si me lo imaginé? ¿Y si el dolor me está jugando una mala pasada? Pero no. Yo conocía esos ojos, ese andar inconfundible. Gestos. No podía estar equivocada. Decidí quedarme en San Rafael del Monte ese día, aunque el evento de la iglesia ya había terminado. Me hospedé en una pequeña posada, fingiendo que era una turista cualquiera, pero por dentro, yo era una mujer con el alma hecha trizas. No dormí esa noche. Repasé cada conversación del pasado, cada sospecha, cada silencio de Gabriel que nunca supe entender. Ahora, todo tenía otro sentido. Tal vez, él nunca fue el hombre que yo pensé. A la mañana siguiente salí a caminar temprano, con la esperanza de volver a verlo. Y lo vi. Estaba en una panadería, con una bolsa de pan bajo el brazo, saludando a todos como si fuera alguien importante. Me escondí tras un puesto de frutas y lo observé desde lejos. No tenía miedo. Tenía rabia, confusión, incredulidad. En mi corazón gritaba su nombre. «¡Gabriel! ¡Soy yo! ¡Luz María!». «¿Cómo pudiste?». Pero mi boca seguía muda. Una anciana vendedora de dulces me notó alterada y me preguntó si me sentía bien. Le dije que estaba buscando a alguien. Ella, con su ternura, me preguntó si era un familiar. Y entonces, sin pensarlo mucho, señalé discretamente hacia él y le dije: «Ese hombre... ¿cómo se llama?». La señora con naturalidad respondió: «Ah, el doctor Gabriel Montoya. Vive aquí desde hace como 20 años. Muy buen hombre. Tiene una clínica en el centro y una familia hermosa». Sentí que me desplomaba por dentro. Montoya. Ese no era su apellido verdadero. Su nombre completo era Gabriel Hernández López. Había cambiado su identidad. Eso confirmaba mis peores sospechas. Fingió su muerte. Se borró del mapa. Se reinventó. ¿Pero cómo? ¿Cómo logró desaparecer así? ¿Cómo pudo comenzar otra vida tan fácilmente, como si la nuestra nunca hubiera existido? Sentí una punzada de traición que quemaba como fuego en el pecho. Fui a una papelería cercana y pedí que me imprimieran una foto del hombre que acababa de ver en Internet, en las redes sociales del pueblo. Aparecía en eventos, en fotos familiares, en reuniones comunitarias. Su rostro estaba en todas partes y, sin embargo, no era nadie para mí. Nadie sabía que ese hombre había sido esposo, padre, que había dejado un hogar en ruinas por una nueva ilusión. Me temblaban las manos al ver esas imágenes. Era él, no había duda. Pensé en ir a su consultorio, enfrentarlo cara a cara, decirle: «¿Me recuerdas, Gabriel? ¿Recuerdas a Luz María? ¿A tus hijos? ¿A tu vida anterior?». Pero el miedo me paralizaba. ¿Y si me negaba? ¿Y si decía que no me conocía? ¿Y si me miraba con indiferencia? ¿Como un extraño? No sabía si tenía la fuerza para soportar una segunda muerte. Esta vez con su rechazo. Era demasiado para una mujer como yo, que había vivido 25 años con una herida abierta.
Tomé un taxi y pedí que me llevara a su dirección. El conductor me habló de él con admiración. El doctor Montoya es de los buenos. Siempre ayuda a los pobres, regala medicinas, da pláticas en la parroquia. Me daban ganas de gritar. Ese hombre no es un héroe, es un cobarde. Pero me callé, apreté el bolso con fuerza y respiré hondo. Quería ver su casa. Quería saber cómo era la vida que eligió en vez de la nuestra. Al llegar, vi una casa grande, con jardín cuidado, y una bicicleta infantil tirada en la entrada. En la puerta estaba la mujer que había visto antes. Sonreía mientras hablaba por teléfono. En su dedo llevaba un anillo de matrimonio. Me pregunté si Gabriel le habría contado la verdad, si ella sabía que él tenía otra vida enterrada en el pasado, o si también era víctima de sus mentiras. Todo era tan absurdo que parecía una telenovela, pero era mi realidad. Volví a la posada con el corazón latiendo al límite. Esa noche escribí una carta. No sabía si se la iba a entregar, pero necesitaba desahogarme. Le conté todo, cómo lo lloré, cómo lo extrañé, cómo me partió el alma su desaparición y cómo ahora, después de tanto tiempo, lo encontraba feliz, intacto, y yo, rota, invisible, desechada. Escribí con lágrimas en los ojos, con rabia, con nostalgia. Era una carta de amor, de odio y de despedida a la vez. Al día siguiente decidí que no podía regresar a casa sin respuestas. Mis hijos merecían la verdad. Yo merecía la verdad. Así que planifiqué cómo iba a enfrentar a Gabriel. No sería en su consultorio, ni en su casa. Sería en la iglesia, después de la misa del domingo. Allí, donde todos lo respetaban, donde él se mostraba como un hombre de fe. Sería ahí donde lo miraría a los ojos y lo haría recordar quién era. Llegué a la iglesia con las manos sudadas y el corazón galopando como si fuera a escaparse de mi pecho. La misa ya había empezado, y entre los fieles sentados, lo vi. Estaba ahí, en la tercera banca, con su esposa a un lado y el niño sobre las piernas. Cantaba con devoción, con los ojos cerrados y las manos alzadas. Parecía un hombre en paz, y sin embargo, para mí, era un traidor cubierto de santidad. Me ardía el alma de verlo fingir. Me senté lejos, pero no lo perdí de vista ni un segundo. Cada palabra del sacerdote me parecía dirigida a mí. La verdad os hará libres, decía. Dios no puede ser burlado. Sentía que el universo entero me empujaba a actuar, a soltar todo ese nudo que me asfixiaba desde hace días. Y cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, yo me quedé firme. Esperé a que él pasara cerca, y cuando lo hizo, lo miré a los ojos y lo llamé por su nombre real. Gabriel Hernández López, dije con voz temblorosa pero firme. Él se detuvo en seco. El niño dejó de reír. La mujer lo miró extrañada. Él giró lentamente, como si hubiese oído un fantasma. Y cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro se descompuso. Pálido, helado, petrificado. Sabía quién era yo. No había duda. Me reconoció al instante. No dijo nada. Solo me miró como si el pasado entero lo hubiera golpeado en la cara. La mujer preguntó quién era yo. Él no respondió. Tragó saliva. Dio un paso hacia mí, pero no se atrevió a acercarse. Entonces hablé, fuerte, para que todos los que salían me oyeran. Este hombre fingió su muerte hace 25 años. Me dejó viuda con 2 hijos pequeños. Nos enterró en la miseria, mientras él comenzaba otra vida. Hubo un silencio tenso. Algunas personas se detuvieron a mirar. Otras fingieron no oír. La esposa lo miró con horror. ¿Es cierto? ¿De qué está hablando esta mujer?, preguntó, casi sin voz. Él intentó hablar, pero no salían palabras, solo lágrimas. Bajó la cabeza. Por primera vez, vi vergüenza en su rostro. No tenía cómo negar lo que era evidente. Su rostro lo decía todo. Yo temblaba de pies a cabeza, pero no iba a derrumbarme frente a él. No ahora. No después de tantos años. Me acerqué un paso más y saqué la carta que había escrito. Se la entregué en la mano. Lee esto cuando estés solo, y ojalá algún día puedas entender lo que hiciste. No esperé respuesta. No quería súplicas, ni lágrimas falsas. Ya no.
Mi dignidad valía más que cualquier explicación tardía. Mientras me alejaba, escuché a la mujer llorar. Escuché su voz quebrarse preguntando: ¿Tienes otra familia? ¿Otra esposa? ¿Me mentiste toda la vida? La vi caer de rodillas, con el niño en brazos, mientras él intentaba explicarse entre balbuceos. Era una escena dolorosa, pero no me alegraba. No fui ahí por venganza, fui por justicia. Por mí, por mis hijos, por todos los años que viví creyendo en una mentira. Salí de la iglesia con el alma temblando, pero más ligera, no porque él haya recibido su castigo, sino porque yo había hablado, porque mi silencio de tantos años se rompió, porque por fin dejé de cargar con una historia incompleta, porque mirarlo a los ojos me devolvió algo que creí haber perdido para siempre. Mi fuerza. Caminé por la plaza mientras los murmullos crecían. Algunos me miraban con lástima, otros con respeto, pero yo no necesitaba nada de ellos, solo necesitaba aire. Respirar, llorar en paz, agradecerle a Dios por haberme permitido ver la verdad, por dura que fuera. Me senté en una banca bajo un árbol y miré el cielo. Sentí que Gabriel había muerto 2 veces, pero esta vez yo estaba viva. En ese momento sonó mi celular. Era mi hijo mayor. Me preguntaba cómo me había ido en el evento de la iglesia. Mi voz se quebró. Le dije: «Hijo, encontré a tu padre. ¿Está vivo?» Hubo silencio al otro lado. Luego un susurro. «¿Qué dijiste, mamá?» Y entonces supe que la tormenta apenas comenzaba. Volví a casa ese mismo día. No tenía fuerza para quedarme en San Rafael ni un minuto más. El viaje de regreso fue silencioso. Pero mi mente no paraba de repetir la imagen de Gabriel cayendo de rodillas en la iglesia. No podía borrar la expresión de su rostro, ni el llanto de esa mujer, ni la pregunta de mi hijo por teléfono. «¿Qué dijiste, mamá?» Me partió el corazón tener que repetirlo, pero era necesario. Mis hijos merecían saber la verdad, aunque doliera. Esa misma noche, los reuní a los 2 en mi casa. Mi hijo mayor, Daniel, tiene 44 años, y mi hija Sofía 41. Ambos crecieron creyendo que su padre había muerto heroicamente en un accidente de coche. Les hablé con la voz entrecortada, tratando de no derrumbarme. Les conté todo, desde el evento en la iglesia hasta la carta que le entregué. No omití nada. No podía seguir guardando secretos. Necesitaba liberarlos. El silencio liberar a mis hijos mis palabras fue desgarrador. Daniel me miraba sin parpadear, con los ojos rojos, como si el mundo se le viniera abajo. Sofía lloraba en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. «No puede ser verdad, mamá. Tiene que haber un error. Lo vi, hija. Lo toqué. Lo llamé por su nombre real. Él me reconoció. No hay duda». Y entonces, Daniel golpeó la mesa con el puño, rompiendo el momento de incredulidad. «Nos dejó. Nos dejó por otra familia y se escondió como un cobarde. Y tú llorándolo toda la vida». Yo lo defendía cuando la gente decía que era débil, cuando decían que tú no lo merecías. Me duele, mamá. Me duele como si lo hubieran matado otra vez. Sofía se levantó y me abrazó. Me decía que lamentaba tanto lo que yo había vivido, que no sabía cómo había podido soportarlo sola. Y en ese abrazo me quebré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por ellos, por mí, por el tiempo perdido, por la mentira tan bien construida. Sentí que los 3 estábamos en duelo. Otra vez, pero esta vez, por la verdad. Daniel quería ir a San Rafael de inmediato. Quería enfrentarlo, golpearlo, gritarle todo el dolor acumulado. Tuve que detenerlo. Le pedí que no actuara con rabia. Le dije que ya no valía la pena, que él, Gabriel, ya no era parte de nuestras vidas. Pero Daniel no podía entenderlo. Quería justicia. Quería cerrar una herida que recién se abría con una verdad que nadie pidió. Pasaron los días, y cada uno de nosotros vivió el duelo a su manera. Sofía escribía cartas que nunca enviaba. Daniel se encerraba en su taller y apenas comía. Yo oraba todas las noches, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender, que me diera la paz que Gabriel me había robado. No quería odiarlo, pero tampoco podía perdonarlo tan fácilmente. Era una herida demasiado profunda. Una tarde recibí una carta. Era de Gabriel.
Me decía que había leído lo que le entregué en la iglesia, que no esperaba verme nunca más, que al principio quiso justificarse, decirme que lo hizo por miedo, por deudas, por querer empezar de nuevo, pero que la verdad era más cruel. Lo hizo por cobardía, por egoísmo, porque no supo ser padre, ni esposo, ni hombre. Decía que me amó, pero que su amor no fue suficiente para quedarse, que los recuerdos lo habían perseguido durante años, pero aprendió a callarlos, que ahora vivía con culpa, que su nueva familia no sabía nada y que no tenía valor para contarles. Me pedía perdón. No esperaba que lo aceptara, pero necesitaba escribirlo. Necesitaba decirme que nunca dejó de pensar en nosotros, que mis ojos en la iglesia lo habían matado más que cualquier accidente. Leí la carta con el corazón encogido. No lloré, solo sentí una tristeza inmensa, un vacío que no podía llenarse. Mis hijos también la leyeron, y cada palabra fue una daga, porque lo amábamos. Porque aún con su abandono, su recuerdo había sido sagrado, y ahora era solo un hombre débil, roto, que nos destruyó para reconstruirse en otro lugar. Nos abrazamos los tres en silencio. Era una nueva etapa, una verdad que dolía, pero que al fin nos liberaba, porque a veces el alma necesita romperse por completo para empezar a sanar. Cuando una verdad tan grande estalla, no se queda entre cuatro paredes. Alguien que estuvo en esa iglesia corrió la voz, y pronto mi historia dejó de ser solo mía. Los vecinos comenzaron a mirar diferente. Las amigas de años ya no sabían qué decir. Algunos se acercaban con palabras de consuelo, otros solo con miradas curiosas y cuchicheos disfrazados de compasión. Lo peor no era que hablaran, era que yo los entendía, porque hasta para mí todo esto parecía irreal. Fui a la panadería del barrio, como siempre hacía los domingos, y sentí cómo el murmullo se detenía al entrar. La señora del mostrador me miró con lástima. Luz María, lo siento tanto. Qué historia tan fuerte. Dios le dará paz, ya verá. Asentí con una sonrisa falsa. Pero por dentro me ardía. ¿Paz? ¿Dónde estaba esa paz cuando dormía abrazada a una almohada creyendo que era él? ¿Dónde estaba cuando mis hijos preguntaban por su papá y yo inventaba cuentos hermosos para que no sufrieran? Mis hijos también comenzaron a sentir el peso. En sus trabajos, en la calle, incluso en las redes sociales. Gente que jamás se interesó en nuestras vidas ahora opinaba con descaro. Decían que seguramente Gabriel tenía razones, que tal vez yo lo empujé a irse. Otros decían que era imposible fingir una muerte sin ayuda, que quizás yo estaba exagerando. Nadie entendía el dolor de ver tu historia convertida en espectáculo de barrio. Un día recibí una carta anónima. En ella, alguien escribió: tal vez su esposo tuvo motivos para dejarla. Las mujeres que amargan la vida, luego se hacen las víctimas. La leí una y otra vez, sintiendo cada palabra como un veneno. No lloré, pero me dolió en lo más profundo, porque yo jamás fui perfecta, pero sí fui leal. Lo amé como pocas mujeres pueden amar. Y ahora, encima del abandono, tenía que cargar con la duda, el juicio, la burla. Era como si mi apellido, mi historia, estuviera manchada para siempre. Pensé en mudarme, comenzar de nuevo en otro lugar donde nadie supiera quién era yo, ni lo que me pasó. Pero luego miraba mis plantas, mi jardín, los retratos de mis nietos, y recordaba que esta era mi casa, mi refugio, mi batalla. No iba a huir. Ya bastante había huido él. No iba a permitir que me arrebataran también mi dignidad. Iba a levantar la cabeza, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Sofía me acompañaba a todas partes esos días. Caminábamos juntas al mercado como cuando era niña. Me tomaba del brazo con orgullo, como diciéndole al mundo: esta es mi madre, y es más fuerte de lo que creen. Un día, en el parque, un niño se le acercó y le preguntó: ¿tu abuelo es el doctor Montoya? Sofía lo miró con serenidad y dijo: mi papá se llama Gabriel, pero no es ningún doctor. Es un hombre que cometió un error muy grande, y nosotros lo estamos superando. Esa frase me hizo llorar en silencio, porque mis hijos, pese a todo, estaban sanando, y esa sanación también era mía. Era el fruto de años de lucha, de amor, de ternura en medio de la tormenta.
A pesar de todo, no los había perdido. Ellos seguían ahí, conmigo. Y eso, aunque el mundo hablara, era mi mayor victoria. El párroco de la iglesia vino a verme. Me dijo que sabía lo que había pasado, que había hablado con Gabriel, que él estaba arrepentido pero muy quebrado. Me preguntó si quería que lo excomulgaran, que lo sacaran de los servicios, que lo dejaran fuera. Yo le dije que no. La justicia de Dios no necesita escándalos. Él ya sabe lo que hizo. Que cargue con su conciencia. Yo solo quiero vivir en paz. Esa fue la primera vez que sentí una semilla de perdón germinando en mi alma. No porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba, porque el rencor era una cadena. Y yo, después de tanto sufrimiento, merecía ser libre. Pasaron algunos días de relativa calma. La tormenta social se fue disipando poco a poco. Y aunque las miradas seguían, ya no me afectaban como antes. Me aferré a mi rutina, a mis plantas, a los paseos lentos por la plaza con mi hija. Empecé a respirar diferente. No era felicidad, pero sí una forma de tregua con la vida. Y justo cuando pensé que nada más podía sorprenderme, la vida tocó a mi puerta. Literalmente. Era una tarde tranquila. Estaba cosiendo unas cortinas nuevas cuando escuché 3 golpes firmes en la puerta. Me limpié las manos, acomodé el cabello y abrí. Frente a mí había una joven mujer, de no más de 25 años, con los ojos llenos de angustia. Vestía sencillo, pero con dignidad. Sostenía una mochila contra el pecho y respiraba con dificultad. Me miró fijamente y dijo algo que me paralizó. «¿Usted es Luz María González?» Asentí. Y entonces ella, con voz entrecortada, soltó la bomba. «Soy su hija, la hija de Gabriel. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer». La miré de arriba abajo, buscando algún rasgo conocido, y lo encontré. La misma forma de los ojos de mi Sofía, la curva de los labios de Daniel, y ese gesto en la ceja derecha que era idéntico al de Gabriel cuando mentía. Era verdad, esa joven era sangre de mi sangre, aunque su existencia fuera una cicatriz abierta. La invité a pasar. Preparé café con las manos temblorosas, sin decir una palabra. Ella se sentó en la orilla del sofá, nerviosa, como quien entra a la casa de un fantasma. Se llamaba Camila. Tenía 23 años. Era hija del nuevo matrimonio de Gabriel, pero algo en sus ojos decía que no estaba allí por curiosidad. Estaba rota, herida. Traía consigo algo más que sorpresa. Traía dolor. Me contó que después del escándalo en la iglesia, su madre cayó en depresión, que Gabriel intentó explicar lo ocurrido, pero todo fue confusión, que él no había tenido valor para contarles la verdad y que ahora todos en su casa se sentían engañados. Me dijo que había llorado al leer la carta que le había dejado a su padre, que nunca imaginó que existiera otra familia y que al saberlo, sintió que su propia vida era una mentira. No vengo a reclamarle nada, señora. No es su culpa. Solo necesitaba verla, saber quién era usted, quién era la mujer a la que mi papá le arrancó la vida. Quería pedirle perdón, aunque no sea mi lugar. Porque usted debió haber sido mi madre también. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no sabía que necesitaba. Empatía. Esa niña nacida del engaño también era víctima. También había sido usada, manipulada, construida sobre una historia falsa. No tenía por qué cargar con la culpa de su padre. Y aún así, estaba allí, con el corazón en la mano. La abracé. No lo pensé. No por ella. Por mí. Porque ese abrazo era también para la Luz María de hace 25 años. Para la mujer que no tuvo a quien acudir. Para la madre que lloró en silencio. Para la esposa que fue enterrada sin entierro. Y también para esa joven que tenía derecho a saber de dónde venía. Éramos 2 mujeres quebradas, unidas por el mismo hombre. Hablamos por horas. Le conté cómo era su padre en los viejos tiempos, cómo conocí a Gabriel, cómo fue nuestra boda, el nacimiento de sus hermanos. Ella lloró, yo lloré, y al final no quedaba más que una certeza. No teníamos la culpa. Ninguna de las 2. Solo éramos piezas caídas de una mentira demasiado grande. Camila me pidió ver a mis hijos. Le dije que no sabía si estaban listos, que les daría tiempo, pero que yo
Yo estaba dispuesta a conocerla, a abrirle la puerta de mi historia, aunque doliera, porque a veces las segundas oportunidades llegan con otro nombre, otro rostro y una verdad más honesta que todas las anteriores. Cuando se fue, me dejó una carta. La abrí al anochecer. Decía: «Gracias por no odiarme. Usted tiene el corazón que mi padre nunca tuvo. Y aunque no nací de su vientre, hoy siento que la llevo en la sangre». Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque incluso en el desastre, Dios encuentra formas de hacer brotar luz. Pasaron 3 semanas desde la visita de Camila. En ese tiempo, algo cambió en mí. Tal vez fue su carta, su sinceridad, su manera de ver más allá del pecado de su padre. O tal vez fue mi corazón, que después de tanto sufrir, ya no quería cargar más odio. Sea lo que sea, yo comenzaba a respirar distinto. No más pesadillas, no más llanto en la madrugada. Me sentía más ligera, hasta que él volvió. Fue una mañana gris. Las nubes cubrían el cielo como si presintieran lo que estaba por ocurrir. Yo estaba en el jardín, regando las rosas que Gabriel me había plantado años atrás, las mismas que nunca quise arrancar. Escuché pasos detrás del portón. Lo supe antes de verlo. El aire se hizo espeso, el tiempo más lento. Y entonces, ahí estaba él, Gabriel, más viejo, con el rostro envejecido por el peso de sus culpas. No vestía como médico. No traía ese porte altivo de la iglesia. Llevaba una camisa arrugada, el cabello sin peinar y los ojos hundidos, como si ya no quedara nada del hombre que alguna vez amé, ni del que me destruyó. Me miró como quien teme el juicio eterno. Yo no dije nada, solo lo observé. Esperé a que hablara, si es que tenía algo que decir después de todo. «Luz, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que debería quedarme lejos, pero necesito pedirte perdón, no por mí, por ti, por nuestros hijos, por la vida que destruí». Mi cuerpo temblaba. Quería gritarle, golpearlo, abrazarlo, huir, todo al mismo tiempo. Pero no hice nada. Me senté en la banca junto al rosal y señalé el otro extremo. «Habla. Tienes 5 minutos. Después de eso, no vuelvas jamás». Se sentó con torpeza. Comenzó a hablar con voz rota, sin ensayos ni excusas elaboradas. Me dijo que su negocio había caído en bancarrota, que debía mucho dinero, que lo amenazaban, que una noche, al borde del abismo, decidió desaparecer. Planeó todo. Los papeles, el auto robado, el incendio. Era una cobardía, lo sabía, pero en su mente enferma, era su única salida. Me dijo que jamás pensó que dolería tanto verme en la iglesia, que sus rodillas fallaron porque, por un momento, creyó que Dios lo estaba castigando cara a cara. «No quiero tu perdón, Luz. Ni lo merezco. Solo quería mirarte una vez más y decirte que... Lo siento. Lo siento con todo lo que me queda de alma». Lo miré largo rato. Vi sus manos, las mismas que un día tocaron mi rostro con ternura. Ahora, temblaban. No vi a un hombre poderoso, ni a un monstruo. Vi a alguien derrotado. Un fantasma buscando redención. Y por primera vez, no sentí odio. Sentí pena. No por mí, por él. Porque había perdido todo. No solo a su familia original, sino también la que construyó sobre mentira. ¿Vienes a buscar consuelo, Gabriel? No, vengo a dejar mi vergüenza, a decirte que todo este tiempo te soñé, te extrañé, pero fui tan cobarde que preferí enterrarte viva que enfrentar la verdad. Respiré hondo, me dolía el pecho, pero también sentía una claridad que nunca antes había tenido. Te amé como no volveré a amar a nadie. Me mataste sin balas, Gabriel, pero no voy a cargar contigo ni un día más. Tu culpa es tuya. Tu perdón será asunto entre tú y Dios. Yo solo se levantó despacio. Me miró por última vez. Gracias por no escupirme en la cara, aunque lo merecía. Y se fue. No miró atrás. Yo tampoco. Esa noche dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había elegido no ser esclava del rencor. Porque entendí que perdonar no es justificar, es soltar. Y yo estaba lista para soltar el pasado. Después de la visita de Gabriel, pasé varios días en silencio. No era tristeza. Era un tipo de calma extraña, como cuando un vendaval termina
y todo queda en ruinas, pero al menos el viento ya no sopla. Mis hijos vinieron a verme. Les conté que su padre había venido. No me juzgaron, solo me abrazaron. Hiciste bien en no odiarlo, mamá. El odio no sirve para nada. Tú mereces paz. Y sí, por primera vez en décadas, sentía que la paz estaba tocando mi puerta. Pero no venía sola. Venía con un rostro joven, con una sonrisa temblorosa y con una pregunta que no me atrevía a responder. ¿Estoy lista para amar de nuevo? Camila me escribió una semana después. Me decía que no había vuelto a hablar con su padre, que en su casa todo era silencio y llanto, que su madre había caído en cama, que ella se sentía dividida, pero que pensar en mí la hacía sentir menos rota, que quería verme otra vez, si yo estaba dispuesta. Guardé el mensaje 3 días sin responder. Me daba miedo abrir una puerta nueva, justo cuando acababa de cerrar una tan dolorosa, pero había algo en mí que no me dejaba borrar esa conversación. La semilla ya estaba plantada. Finalmente le contesté. Le dije que podía venir el domingo a almorzar, que no sabía qué iba a pasar, pero que si venía con el corazón sincero, la recibiría como a cualquier hija. Cuando llegó, la abracé. Y esta vez no fue un impulso. Fue una elección, una decisión de sanar, de construir, de abrazar lo que la vida me había negado. Ese almuerzo fue el primero de muchos. Camila empezó a visitarme cada fin de semana. Me ayudaba en la cocina, me escuchaba contar historias del pasado, me mostraba fotos de su infancia. Y poco a poco, nuestros mundos se fueron entrelazando. No sin dolor, no sin dudas, pero con una ternura que crecía sin darnos cuenta. Una tarde trajo una caja. Dentro había cartas que le escribió a su padre, pero que nunca le entregó. Me pidió que las leyera. Lloré con cada una, porque vi ahí la niña que buscaba respuestas, la adolescente que se sentía desplazada, la mujer que quería conocer sus raíces. Y entonces entendí. Ella también era parte de mi historia. No una invasora, no una intrusa. Era una nueva raíz en mi árbol familiar. Le presenté a Sofía primero. Fue incómodo, difícil. Mi hija no sabía si abrazarla o rechazarla. Pero Camila supo esperar, supo escuchar. No exigía nada, solo ofrecía. Y eso, con el tiempo, derritió las barreras. Luego vino Daniel. Fue más duro con ella, pero también cedió, porque entendió que Camila no venía a ocupar ningún lugar, sino a construir uno propio, desde el respeto y el cariño. En una comida familiar, Sofía dijo algo que me marcó. Papá nos mintió, nos robó muchas cosas, pero esta niña, esta hermana, es lo único bueno que pudo haber salido de toda esa historia. Y si mamá tiene el corazón para recibirla, ¿quiénes somos nosotros para cerrar el nuestro? Todos lloramos, no por tristeza, sino por la belleza de ese momento, porque donde hubo mentira, nacía ahora una verdad distinta, la del perdón que une, sin borrar el pasado. Desde entonces, Camila es parte de mi vida, no como un parche, no como una caridad, sino como mi hija. Con el tiempo, empecé a decirle así, hija, y ella me llama Mamá Luz. Su voz, cuando lo dice, tiene algo que no se puede fingir, porque lo que nace del alma no miente. Siempre pensé que después de cierta edad, la vida ya no tenía muchas sorpresas reservadas. Aceptaba los días con resignación, agradecida por tener salud, mis hijos cerca y un techo seguro. Pero nunca imaginé que a los 69 años empezaría a renacer. No desde un lugar romántico ni desde la fantasía, sino desde el amor más profundo y olvidado, el amor por mí misma. Durante años viví para otros, para Gabriel, para mis hijos, para mantenerme de pie mientras todo a mi alrededor se derrumbaba. Nunca me detuve a preguntarme qué quería yo, qué me hacía bien, qué soñaba más allá de los deberes. Me acostumbré al silencio, al sacrificio, a ponerme en segundo plano. Pero ahora, después de toda esta tormenta, algo despertó en mí, algo que no sabía que aún vivía. Empecé a hacer cosas que nunca me permití. Tomé clases de pintura en el centro cultural. Pinté mi primer cuadro con manos temblorosas y el alma emocionada. Fui al cine sola, por primera vez.
y lloré con una película sin tener que esconderme de nadie. Me compré un vestido color coral que siempre me gustó, pero que pensaba que ya no era para mi edad. Lo usé con orgullo, y cuando me miré al espejo, me vi hermosa. Sofía me dijo un día: «Mamá, te veo más viva ahora que cuando tenía 10 años. ¿Qué cambió?». Y yo le respondí: «Acepté que no necesito de nadie para sentirme completa». Que mi vida no terminó con la traición. Apenas empezó a florecer. Daniel me llevó a bailar en su cumpleaños. Me tomó de la mano y dijo: «Tú mereces celebrar, mamá. No solo sobreviviste, te reinventaste». Y mientras bailábamos, sentí que mi cuerpo, aunque envejecido, todavía podía moverse con alegría, que mi risa no tenía fecha de vencimiento, que mis pasos, aunque lentos, aún podían marcar su propio ritmo. Camila y yo comenzamos a escribir un pequeño libro juntas. Ella quería contar mi historia, desde mi voz, desde mi corazón. Dijimos que no lo haríamos para publicarlo, sino como un legado familiar. Algo que mis nietos algún día leerían y entenderían que su abuela no solo fue fuerte, fue humana, fue frágil, fue valiente. Cada día me despertaba con más luz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin me habitaba a mí misma. Ya no esperaba cartas, ni disculpas, ni finales de película. Me bastaba con una taza de café en el jardín, el canto de los pájaros y el murmullo del viento que me recordaba que aún respiraba y que eso era un milagro. Un vecino viudo comenzó a visitarme. Se llama Don Salvador, tiene 74 años y siempre trae pan dulce y una flor distinta. No sé si es amor, no me importa. Me gusta su compañía, me gusta que me escuche sin interrumpir, que respete mis silencios, que no me vea como la mujer abandonada, sino como la mujer que sigue aquí, de pie, con cicatrices que cuentan en una historia. El otro día me miré en el espejo. Vi las arrugas, los cabellos blancos, las manos manchadas por el tiempo. Pero no sentí tristeza, sentí orgullo. Porque cada línea en mi rostro guarda una batalla, una lágrima, una risa que no me robaron. Y entonces me dije: «Luz María, floreciste, y lo hiciste en la estación menos esperada». Si alguien me hubiera dicho que mi vida tomaría este rumbo a los 69 años, no lo habría creído. Siempre pensé que lo más intenso ya lo había vivido, que lo que quedaba era esperar, sin sobresaltos. Pero ahora sé que una mujer nunca deja de vivir, de aprender, de romperse, ni de levantarse. Mi historia no es perfecta. Está llena de grietas, de traiciones, de lágrimas que me partieron por dentro. Pero también está tejida con hilo de oro, la resiliencia. Durante años creí que había sido víctima de una tragedia, que mi esposo muerto era un mártir, y yo la viuda fiel. Me construí sobre esa versión porque no conocía otra. Pero cuando la verdad salió a la luz, entendí que no fui una víctima pasiva. Fui una sobreviviente silenciosa, una mujer que se hizo fuerte a fuerza de dolor, y que sin saberlo, estaba formando un legado. El abandono de Gabriel me marcó, sí, pero no me definió, porque lo que verdaderamente me define no es lo que me hicieron, sino lo que yo decidí hacer con lo que me pasó. Elegí vivir, elegí criar a mis hijos con amor, elegí no permitir que el rencor me pudriera por dentro, y al final también elegí perdonar, no por él, sino por mí. Por la Luz María que merecía descansar en paz consigo misma. Hoy mis hijos me admiran no por haberlo enfrentado en la iglesia, ni por haber aceptado a Camila, sino por algo más grande, por haber sido coherente con el amor de madre, de mujer, de alma que no se rinde. Porque el amor, el verdadero amor, no siempre es suave. A veces, el amor es mantenerse de pie cuando todo se cae. A veces, el amor es dejar ir. Me doy cuenta ahora de que muchas mujeres como yo caminan por la vida con heridas abiertas, con verdades no dichas, con culpas que no les pertenecen. Por eso quiero dejar este mensaje. No estás sola. Si alguien te falló, si fuiste engañada, si te rompieron el corazón cuando más confiabas, no es tu culpa. No eres menos. No eres frágil. Eres una guerrera con alma herida.
Y aún así sigues caminando. Camila me preguntó una vez si me arrepentía de haber amado a su padre. Me tomó unos segundos responder. No, le dije, porque ese amor me hizo madre. Me hizo fuerte. Me hizo quien soy. Lo que él hizo con su parte del amor es asunto suyo. Lo que yo hice con la mía hoy, cuando me siento en mi sillón favorito y veo a mis nietos correr por el patio, cuando Camila me toma de la mano, cuando Salvador me regala una flor sin decir una palabra, sé que la vida no me robó nada. Solo me empujó a encontrar una versión de mí que nunca habría conocido sin el dolor. Soy Luz María González. Fui esposa, madre, abandonada, traicionada, pero también fui valiente, firme y capaz de volver a florecer después del invierno. Ese es mi legado. Y si mi historia llega a otras mujeres, ojalá les sirva de abrigo en la noche más fría. Porque si yo pude, tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntame, ¿perdonarías a alguien que te enterró viva con una mentira? Suscríbete a este canal si crees que nuestras cicatrices también cuentan historias de valor. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, nunca es tarde para volver a florecer.